la comunicación de los padres cuando se enfrentan a un diagnóstico de discapacidad con un hijo, ¿no? De hecho, hace poco tiempo en las redes sociales apareció un grupo de influencers, o más bien unos influencers, en donde están dando la noticia de que ellos no van a seguir un embarazo porque se hicieron una prueba y en la prueba parece que el niño va a tener o van a nacer con síndrome de Down. Fue muy criticado, fue muy juzgado también, hubo muchas controversias sobre eso y bueno, al final del día pues se toma esta decisión porque ellos consideran que no pueden atender a un niño o que no tienen las capacidades para atender a una persona. Bienvenidos a este podcast de Talk Freely, a este nuevo episodio. Y hoy nos encontramos con Beatriz. Bienvenida, Beatriz. Gracias, buenas tardes, Elías. Un gusto estar con ustedes. Igualmente para mí. Contanos un poquito desde dónde nos hablas y cuál es el tema, a qué te dedicas y cuál va a ser el tema que hoy vas a hablar con nosotros. Claro, bueno, yo estoy en la ciudad no en la ciudad, estoy en el país de México, en una ciudad llamada Guadalajara, en un estado pequeñito, en una provincia pequeñita que se llama Tlajomulco de Zúñiga. Soy psicólogo clínico, ya tengo más de 15 años trabajando con familias y con familias que tienen alguna persona con alguna discapacidad, en específico niños con discapacidad. Excelente, muchas gracias, Beatriz, por estar con nosotros y adelante, vamos a adentrarnos en tu tema. Arrancá como vos quieras empezar con este tema, danos un título del tema. Sí, bueno, la comunicación de los padres cuando se enfrentan a un diagnóstico de discapacidad con un hijo, ¿no? De hecho, hace poco tiempo en las redes sociales apareció un grupo de influencers, o más bien unos influencers, en donde están dando la noticia de que ellos no van a seguir un embarazo porque se hicieron una prueba y en la prueba parece que el niño va a tener o va a nacer con síndrome de Down. Fue muy criticado, fue muy juzgado también, hubo muchas controversias sobre eso y bueno, al final del día pues se toma esta decisión porque ellos consideran que no pueden atender a un niño o que no tienen las capacidades para atender a una persona con estas deficiencias. Es un tema muy controversial porque muchas veces hay papás que sí tienen la capacidad de poder saber si pueden o no tener un hijo con estas capacidades, o cuando ya tienen al hijo aquí en vivo, ¿verdad? Que ya nació y conforme va desarrollándose, se enteran de que va a tener o que tiene ya una deficiencia en discapacidad. La comunicación entre los padres se ve lastimada, se ve arruinada, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras las creencias de los padres son totalmente diferentes, en donde, por ejemplo, la mamá consiente mucho, lo protege, lo cuida, lo aísla de muchas situaciones que puede o no presentar, el papá quiere que el niño sea normal, pierden expectativas sobre el hijo, y más si es un varón, si les toca que sea varón, pues el padre pierde expectativas, ¿no? Dentro de esta parte de las igualas. Es complicada la comunicación y desgraciadamente muchas de las familias que me ha tocado a mí atender terminan separándose, no tanto como en un divorcio, pero sí en una separación y en una separación emocional sobre todo, ¿no? Hay padres que se quedan al cuidado del hijo, pero desde otra visión y hacen su vida nueva, ¿no? Lo mismo me ha tocado con mamás, también hay mamás que deciden mejor ya no continuar, dejar al hijo en algún lugar especializado y seguir con su vida. Pero también hemos encontrado dentro de toda esta historia familias, sobre todo mamás. Hubo también una historia muy triste en Estados Unidos, me parece que en Wisconsin, en donde una mamá ya estaba muy cansada de ser cuidadora, no tenía los apoyos, por más que ella trató de comunicarse con su pareja, con el papá del niño y demás, hubo como esta nula comunicación y ella termina pues tomando decisiones muy drásticas y se va al extremo en donde termina con la vida de ella y de este hijo. También fue un tema muy controversial, también fue un tema muy criticado, muy juzgado, y es en donde decimos hasta dónde como familia y como sociedad nos damos primero el permiso de juzgar lo que hacen o no los demás, y después la falta de comprensión en donde existen este tipo de problemáticas y que no hay ni los apoyos gubernamentales, ni los apoyos psiquiátricos, psicológicos, y mucho menos de la parte social, porque tener a alguien y cuidar a alguien con una condición diferente es muy compleja, es muy difícil. Si así teniendo, por ejemplo, hablamos de adultos mayores, que ya llega un momento en donde es complicado cuidarlo, pues ahora una persona pequeña que puede tener un estilo de vida o más bien una duración de vida hasta los 70, 80 años, ¿no? Entonces es complejo, sí es complejo, es difícil, y lo más triste es eso, que ya ha llegado un punto en la parte social en donde lejos de ser un tema que sea de dominio público, comprensible, ¿sí? Como ahorita otras cosas que se llegan a suceder
como los problemas de salud mental o como los problemas de violencia y todo eso, en donde por un lado decimos que se normalizan y por otro lado existe la comprensión. Aquí en este tema particular no lo hay, y sobre todo en las familias, realmente en las familias que no tienen como la dimensión de saber qué se siente tener primero una persona con estas capacidades, ¿no? Con estas dificultades. Y después que las familias en general traen una historia, traen una cierta pauta de creencias en donde creen que se pueden o no dar el lujo de criticar y de juzgar algo que no están viviendo, ¿no? Y decir que, bueno, que al final del día, pues esto es como una gripa, ¿no? Cuando en realidad no es una gripa. Entonces, es comprensible saber que las familias que están observando a esta familia que tiene un hijo con una condición diferente, es comprensible saber que no puedan ser empáticas, porque desgraciadamente nadie nos enseña a ser empáticos. O sea, eso es algo que es muy real, lo vemos continuamente, o sea, vemos todo lo que pasa en la sociedad y lo que pasa políticamente y religiosamente, y no somos empáticos en realmente decir y tomar como esa parte de comentar o tratar de ayudar o apoyar al otro, ¿no? Entonces, es muy complicado cuando tenemos una familia que tiene un niño con una condición diferente desde que nace, ¿sí? Que todos quieren, las personas que rodean esta familia, que todos quieren que se eduque al niño de una forma que no es la más conveniente, ¿no? Porque no hay una educación, como lo hemos manejado mucho, no hay una educación en donde nos hayan enseñado a nosotros primero ser padres, ¿no? O sea, para empezar, nadie nació sabiendo ser padre, y eso es un eslogan de hace muchísimos años. Nadie nace sabiendo ser padre, pero también al mismo tiempo las instituciones que han tenido la oportunidad, no sé en otros países, pero en mi país se ha tenido la oportunidad de educar a estos padres, y socialmente hablando ha sido muy criticado y muy rechazada esa parte, ¿no? En un gobierno anterior hubo una propuesta en donde se les diera a los padres lo que se llama escuela para padres, valga la redundancia, y explicar lo que era el autocuidado de ser padres, ¿sí? Les ponían el significado, qué significa ser papá, qué significa ser mamá, y de hablar de qué función tiene cada uno dentro del ámbito familiar. Era muy interesante, sin embargo, bueno, pues por mil cosas aquí se rechaza la idea, se elimina, y ahora, bueno, pues estamos viviendo con ciertas consecuencias, ¿no? Porque esto ha ido a la alza. Hay la cantidad de los niños de un salón de clases de 35 niños, 45, siempre les digo 45, tienen una deficiencia, o no saben leer, o no pueden escribir, o tienen, le llamamos nosotros problemas de trastornos generalizados del desarrollo, esos niños que no pueden leer, que no pueden escribir, que no pueden comunicarse, que no saben hablar bien y demás, pues es una problemática que la familia dice al rato se le pasa. Y esto se ha visto más mermado todavía con la pandemia. O sea, todos los niños a nivel mundial, los niños pandémicos, los niños que ahorita tienen 5 o 6 años, que tienen este tipo de problemas, tanto emocionales como motrices, como intelectuales, son niños pandémicos porque lejos de haber tenido una vida quizás normal, vamos a hablar de una normalidad que no existe, vivieron en un encierro, ¿no? Entonces les costó mucho trabajo conocer y saber cosas que están sucediendo o que sucedieron en el ámbito social, ¿no? Entonces por eso ahorita ciertos temas sociales o ciertos temas intelectuales o algunas situaciones de gobierno, pues para ellos es algo como fantástico, como maravilloso, ¿no? Y para ellos no es complicado ni problemático tener una deficiencia, porque ellos ven a sus compañeros que también tienen lo mismo. Para ellos es algo como, bueno, pues él no habla, yo tampoco no hablo, pues no hay problema. Sin embargo, para el adulto, en el caso del docente, el maestro, que lo ve en el aula, sí lo ve como un problema. Cuando habla con los padres no comprenden, porque para ellos era algo normal, ¿no? O sea, este padre va al parque o va a un centro comercial y ve, ¿no? Que todos los niños se comportan igual que el suyo, que todos los niños hablan igual que el suyo, pero de repente empiezan estas abuelitas como, es que no es normal, es que hay algo que pasa, ¿no? Y la maestra cuando empieza a poner estos focos rojos, pues es cuando ya todo el mundo pone alertas, pero hay casos en donde son muy fáciles de resolver, pero hay unos que son muy complejos de resolver, ¿no? Hablemos, por ejemplo, del Asperger, hablemos de un déficit de atención, hablemos de una discapacidad motriz, esas sí son más complicadas. Sin embargo, las intelectuales es un poco más sencillo trabajarlas. Beatriz, qué bueno todo el aspecto que nos das. Sabés que me quedé pensando mucho, corregime vos, pero estoy pensando en, como nos has brindado un tema que tiene como 3 aristas para mí, y hay una que me pareció súper interesante. Nos hablas del chico, del niño que nace con cierta discapacidad o capacidad diferente, luego los padres que debido a esta situación con su hijo tienden a entrechocarse y hasta separarse, y luego la comunidad que no acepta todo esto que está pasando. Creo que en estas puntas entre el niño que nace y el Estado y las organizaciones que tratan de hacer que la comunidad acepte y viva, me quedo con este del medio, con los padres, que han formado un hogar con amor y todo, y luego que llega una situación no deseada o no el ideal, les pasa eso. ¿Qué pasa cuando entendés a este matrimonio, a esta pareja? ¿Desde dónde los ayudás, Beatriz?
Pues primero, básicamente cuando tengo yo a los padres, primero trato de investigar cómo se unieron, cómo llegaron a ser pareja, después cómo decidieron casarse. Y entonces empiezo a tomar más que nada la parte emotiva, ¿sí? No me voy tanto a la parte científica, porque siempre se los digo, desde la parte científica ya todos estamos como muy cansados, ¿no? Científicamente nos dicen, científicamente hay que hacerlo. Yo me voy más a la parte emotiva, ¿no? Desde el corazón. Hay una autora que me gusta mucho mencionarla siempre que puedo. Ella se llamaba Virginia Satir. Gracias a esta autora, yo soy psicólogo familiar. Me gustó mucho su forma de trabajar. Ella trabajaba con los soldados que venían de la guerra, y cuando llegaban estos soldados, ella observaba cómo es que estos soldados añoraban llegar a casa, deseaban llegar a casa, pero cuando estaban en casa no podían como complementarse, no podían como adaptarse, y terminaban también yéndose, ¿verdad? Dejando a la familia, y era un dolor muy fuerte. Entonces yo trabajo desde esta parte, desde este dolor, desde esto que les significa, busco el significado de lo que es para ellos ser el padres, ¿no? Trato como de buscar una resignificación de toda esta parte, y también al mismo tiempo lo que hago es tratar de que estos papás busquen la mejor forma de comunicarse. O sea, trato de que ellos comprendan. Si ella, por ejemplo, tengo un curso que se llama Waffles y Espaguetis, ¿no? En donde ellos son waffles y ellas son espaguetis, ¿no? Entonces lo que yo trato de hacer es que esta parte cuadrada del waffle, que son ellos, que ellas traten de comprender que si ellos dicen, es que estoy haciendo mecánica, y sabemos que ellos no hacen mecánica porque no la saben, pues que comprendan que está haciendo mecánica, ¿sí? Que al final del día, pues tendrá que llevarlo con el mecánico, pero está haciendo su mejor esfuerzo. Y ellas son espaguetis porque tienen un tema y sale otro y otro y otro y otro y otro y no terminan. Entonces yo trato con ellos de decirles que es como esa soga que amarran a ese motor que tratan de jalar, pero conforme van jalando van saliendo ciertos nuditos que le van diciendo que tiene que deshacerlos, o que tiene que tratar de buscarle la forma de que pase por ese agujerito, ¿no? Entonces es como esa parte de hacer como la metáfora de que hay que buscar la forma de embonar lo que se comunica, ¿no? Por ejemplo, me decía un papá, me decía, es que cuando ella me dice, no, ya, así déjalo, está bien, ¿yo qué puedo entender? Yo le decía, pues sí, déjalo, 2 minutos, no lo hagas, deja que ella haga el esfuerzo. Si tú ves que ella no lo logra, entonces ya acércate con ese amor, con ese cariño, con esa comprensión, con ese cuidado, como tu niña chiquita, ¿verdad? Y habla con ella y dile, ok, ya lo intentaste, no se pudo, juntos vamos a hacerlo, ¿no? O definitivamente déjenlo, ya no lo continúen y esperen un tiempo, esperen un par de días o demás, y bueno, vamos a tratar de volverlo a retomar, ¿no? Entonces, sí es muy complicado cuando estos papás se sienten frustrados, primero frustrados porque llegan a decir que no son buenos padres, ¿sí? Y se sienten frustrados porque ante una situación social, ellos tienen que presentarse como los mejores padres, ¿sí? Como lo más sublime que hay, porque también tomando en cuenta esta parte social, yo les he dicho, socialmente hablando, nosotros hemos romantizado a los padres, ¿no? Hemos romantizado a las madres, o sea, se hacen cosas impresionantes, hay madres que dan hasta la vida por los hijos, hay películas impresionantes, he visto muchas películas de muchos países en donde ponen a la madre como lo máximo, ¿no? Como la heroína más grande, y que da la vida por los hijos. Sí, pero no todas son iguales, ¿no? No todas las mujeres son así. Pueden ser amorosas y cariñosas, ¿sí? Pero no todas son así. O padres que sacrifican la vida por los hijos, pero no es así. Entonces yo lo que hago es bajar ese romanticismo, que ellos se visualicen como personas, y que no importa lo que los demás digan, quieran o piensen, que ellos al final del día decidieron unirse, decidieron amarse, decidieron continuar su vida, y que les tocó esta parte de tener hijos como un regalo, ¿sí? Independientemente de cómo estén los hijos, son un regalo, y que juntos dentro de la terapéutica vamos a buscar la mejor forma de que ellos puedan dar su 100%, su 50%, lo que les corresponda, para poder sacar adelante a este hijo con o sin sus deficiencias. Excelente, excelente. Beatriz, muchísimas gracias por este tema que nos has traído y por cómo has involucrado, ¿no? a las distintas aristas que hay sobre este tema, y en especial cuando nos hablaste de los padres, cómo es que esta unión y esta pareja sufre con esto, pero a sabiendas un profesional puede ayudarlos a recomenzar y a tomar otra perspectiva diferente. Beatriz, muchísimas gracias por estar en el podcast de Talk Freely, te agradecemos. El tiempo es súper tirano, pero esta es la idea de estos podcasts chiquititos, ¿sí? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, igualmente, un abrazo y espero estar nuevamente con ustedes. Hasta luego. Bye.